internacionales, así como la jurisprudencia y doctrina de órganos de protección de derechos humanos del ámbito regional como universal, han reconocido los derechos de las víctimas. Estos derechos consisten en conocer la verdad, en lograr que se haga justicia, investigando a los responsables de las violaciones y juzgándolos, sancionándolos con penas adecuadas y proporcionadas, así como recibir una reparación. Los tres conceptos aludidos de verdad, justicia y reparación están intrínsecamente relacionados y la relación de unos incide directamente en los otros. Adicionalmente, esos derechos de las víctimas no pueden desconocerse aún en periodos de transición a la democracia o de finalización de conflictos armados. Su señoría, por parte de esta defensa y conforme a los elementos materiales probatorios y la prueba producida dentro del juicio, y no sin querer decir esto que no exista responsabilidad, pues responsabilidad está probada. Considero yo que se probó lo que ya estaba probado desde un principio, que fueron los miembros del ejército. Lo que no se logró establecer al parecer de este representante de víctimas, y que era lo que más les competía, o lo que más les llamaba la atención a mis representados, eran los móviles, las causas, todas aquellas circunstancias que rodearon los hechos para que el señor José Edwin Legarda perdiera la vida. Como lo dije al principio, su señoría, yo tenía una exposición bastante extensa de realizar, pero la intervención de la señora fiscal y de la representante de las víctimas, en donde han referido prueba por prueba, elemento material probatorio, dándole la valoración correspondiente, considero que sería hacer una repetición, confirmar que Liliana Valdés como primera testigo era la que iba en el carro, que manifestó que tenía una herida precordial, sería hacer una relación detallada nuevamente de todo lo que hicieron. En estos términos, su señoría, y teniendo como base que para mis representados no se alcanzó a lograr la verdad, y la reparación de las víctimas no establece solamente una indemnización. Afortunadamente la Corte ha establecido que no solamente tiene que ver el factor pecuniario, sino también la verdad. Y la verdad que decir de la verdad que aconteció, no la verdad que las partes en contienda quisieran demostrar. Motivo por el cual, su señoría, y esta forma breve de exposición, solicito a usted que al momento de tomar una decisión se haga con la verdad que aquí se probó. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene la palabra el señor representante del Ministerio Público para alegar de conclusión. Gracias, señora juez. Lo primero que quiero precisar es que actúo en este acto de juzgamiento en representación del Ministerio Público como garante de los derechos fundamentales, del orden jurídico, y como representante de la sociedad, ungiendo como agente especial designado al efecto por el señor Procurador Delegado para el Ministerio Público en Asuntos Penales, en atención a la connotación del asunto. En efecto, desde un comienzo, las informaciones que se tuvieron de este caso pues estaban ligadas a lo que en el fondo resultó ser la teoría del caso de la Fiscalía, que se trataba de un homicidio en persona protegida y que pues la muerte del señor Edwin Legarda había ocurrido en circunstancias muy confusas y comprometedoras para el Estado, en atención además a que los que habían causado la misma eran agentes del Estado, eran miembros de las fuerzas militares. En ese sentido, entonces, hago presencia, o he hecho presencia a lo largo de este juicio, conforme a los lineamientos del artículo 109 del Código de Procedimiento Penal, y particularmente como garante de los derechos humanos y los derechos fundamentales,
en procura de que la decisión que aquí se tome cumpla con los cometidos de lograr la verdad y la justicia, en primer lugar. En segundo lugar, de procurar que de manera temprana, o por lo menos, diría yo, aunque sea a estas alturas, se resuelva un aspecto que desde un principio pues fue motivo de inquietud para este delegado de Procuraduría, y es el tema de la competencia, en orden justamente a materializar uno de los aspectos esenciales, el debido proceso. Y como representante de la sociedad, en el caso de la valoración probatoria, pues hacer la solicitud de condena o de absolución de acuerdo con la valoración que se haga del distinto material probatorio. Esa es una primera precisión. Las partes que han intervenido, la Fiscalía y los representantes de las víctimas, de antemano me han abonado un terreno cuando han manifestado en sus exposiciones que en desarrollo de este juicio han brillado las garantías constitucionales de los procesados y de las partes. Así lo señaló la Fiscalía y de alguna manera también lo reconocieron los representantes de las víctimas, aunque la primera representante de ellas que intervino hizo alusión a un aspecto que no se puede dejar por alto, y es el referido a la dignidad de las víctimas, a la intimidad, a ese derecho que no puede ser vulnerado en desarrollo del juicio, ni siquiera en aras de conocer la verdad, y que encuentra de alguna manera pues una posición acorde o consonante con lo que ha manifestado el segundo defensor de víctimas. Su propósito es conocer la verdad. Este último propósito de conocer la verdad, yo diría que adquiere un valor superlativo cuando los medios de información periodísticos, de prensa, de radio, han tildado este asunto como un caso vinculado a los llamados falsos positivos, y desde luego han traído el asomo de que aquí se está frente a no solamente un crimen de lesa humanidad, sino a un delito de Estado, es decir, compromete seriamente la participación institucional en este hecho. Y me parece que la sociedad reclama una respuesta correcta, adecuada y oportuna que permita establecer realmente qué fue lo que pasó. Entrando un poquito en materia, yo debo señalar que pues uno de los aspectos, digamos así, novedosos, trascendentales del nuevo sistema penal acusatorio es que cambió radicalmente la forma de producir y de aducir la prueba. Aquí la prueba se construye en desarrollo del juicio. Aquí no se traen pruebas, aquí se traen elementos materiales probatorios con vocación de pruebas. Aquí no se hacen inferencias, aquí se demuestran los hechos. Las inferencias en el sistema penal acusatorio solamente tienen presencia en la audiencia de imputación, inferencias razonables de participación o de responsabilidad para hacer la imputación y para solicitar una medida de aseguramiento. De allí en adelante, lo que aquí se viene a buscar en el juicio es una sentencia, y la sentencia, de acuerdo con los principios que rigen el sistema probatorio, básicamente se hace con un fin, es decir, soportada en un fin. En los fines de la prueba, la prueba que se practica entonces en el desarrollo de ese juicio tiene como finalidad llevar al juez al conocimiento más allá de cualquier duda razonable sobre los hechos y circunstancias materiales del juicio y la responsabilidad de los acusados como autores o partícipes. Eso porque pues solamente a través de ese fin de la prueba y con los criterios de valoración
que establece el artículo